Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo de este podcast que estamos desarrollando. Apenas estamos en nuestras primeras ediciones. Esperemos más a futuro poderle meter un poco más de calidad, meterle un poco más de producción, pero por lo pronto queremos iniciar así de esta manera. El propósito de este podcast es poder profundizar en las escrituras, en la palabra de Dios, conocer más ampliamente lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, de lo que Jesús ya hizo en este mundo por ti y por mí. Así que vamos a experimentar más a profundo cada libro de la Biblia, cada pasaje que Dios tiene en su palabra, y vamos a tratar de explicar lo que significa cada porción de la escritura. Yo sé que es inmenso el amor de Dios y es inmenso su conocimiento, pero trataremos de desmenuzar poco a poco a cada lección. Estamos viendo en esta temporada el Padre Nuestro. Sí, es una serie que incluso en nuestra congregación vimos, en nuestra iglesia pudimos aprender, y las preguntas pues son básicamente cómo orar, qué es la oración, por qué orar, para qué oramos, cuál es la función de la oración, y todas estas preguntas las estamos tratando de contestar. En los podcasts anteriores o en los capítulos anteriores vimos qué es la oración, qué significa, para qué es y qué no es oración. Estamos viendo el modelo de oración del Padre Nuestro, un modelo por excelencia que Jesús dejó en su palabra, que Jesús la practicó, y ahora queremos ver de qué trata este Padre Nuestro, o más bien esta oración, qué es lo que quiso decir que hay mucha riqueza espiritual en esta oración. La semana antepasada vimos la primera frase, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si no lo has escuchado, ve corriendo, o bueno, da clic rápido en el episodio anterior para que lo puedas escuchar. Hoy vamos a ver la segunda frase o el segundo enunciado, que es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos enseña esta frase o este enunciado? Vamos a ver cuál es el anhelo genuino del cristiano. Este debe ser el anhelo genuino de un cristiano, el anhelo real. Y estamos precisamente aprendiendo a cómo orar. Este modelo de Padre Nuestro nos va a hacer. Y Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú lees el capítulo 6 entero, te vas a dar cuenta que anteriormente nos habla de necesidades básicas de nuestra vida. Por eso pone aquí Jesús en el Sermón del Monte: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál es la importancia de la oración en la vida del ser humano, o del cristiano, del creyente? Y es básicamente aumentar una conversación que Dios ya inició. Veíamos los capítulos pasados. Es que nosotros podamos pasar de una obligación a un deleite. Ya no estar obligados a orar, sino ahora que sea una riqueza, una hambre por conocer más a Dios. Y crecer en el conocimiento de Dios es una conversación. Prácticamente la oración es una conversación que Dios ya inició a través de la cruz. La oración simplemente es la clave para todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida. Te puedo dar unos ejemplos de la oración, del poder de la oración, de las manifestaciones. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a personas mediante la oración, expulsó demonios por la oración, recibió unción por el Espíritu Santo mientras oraba, enfrentó su mayor crisis con oración y oró por sus discípulos, oró por otras personas. Y esto es el significado de la oración. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en Mateo 26 del 39 al 42 hay un pasaje en donde Jesús ora de esta manera. El primer punto de esta oración es: venga tu reino.
venga tu reino. ¿Qué significa el clamar, el anhelar que el reino de Dios venga? Y dice Mateo 26, 39 al 42, que Jesús oró de esta manera. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Tenía necesidades humanas, pero aunque fuera Dios, se sujetaba a su Padre. Jesús iba a traer el reino de Dios a la tierra. Escucha esto, Jesús iba a traer el reino de Dios a la tierra. ¿Qué significa reino? Fíjate, la palabra reino es traducido de la palabra griega basileia y habla del poder, autoridad real. Entonces, cuando nosotros hablamos de reinado o de reino, significa que hay un poder absoluto, hay una autoridad absoluta. El reino implica siempre un rey, y un reino es el territorio sumiso a la autoridad. Es decir, cuando yo voy a un país donde todavía existe un rey, su reinado es el territorio, es un territorio sumiso. Esto es importante porque no hay rey si no hay sumisión. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Dios. El reino de Dios es su dominio, es su territorio. Él es santo y también Él es Rey. Reino es entonces el lugar donde reina Dios. Al hablar de nosotros de reino, al hablar de nosotros de reino, entendemos que es el lugar donde Dios reina, donde su voluntad es aceptada. Es decir, tu corazón mismo puede ser el reino de Dios. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay 3 etapas del reino. Hay 3 etapas del reino. Y quizá a lo mejor hay alguna confusión en cuanto a esto, porque no entendemos cuáles son estas etapas. Mateo 4:17 dice, Jesús predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de hecho esta porción también la predicaba Juan el Bautista. ¿Te acuerdas cuando Juan decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Se refería precisamente en Jesús. Entonces, si con la llegada de Jesús el reino estaba viniendo, entonces ¿por qué oramos para que venga el reino de Dios? Si Jesús ya había venido, si Jesús ya vino hace más de 2000 años. Y te quiero compartir estas 3 etapas del reino. La primera etapa es el reino de Dios vino a través de Jesús. Jesús inauguró el reino de Dios. Jesús inauguró aquí en la tierra el reino de Dios. Se cumplió la profecía de Juan el Bautista. Mateo 3:2, en donde da Juan el Bautista esta porción, esta profecía, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, se refería completamente en la persona de Jesús. Jesús vendría a inaugurar el reino. Esta es la primera etapa del reino, cuando Jesús viene a la tierra. Cuando Jesús nace en Belén, cuando Jesús nace en un pesebre, estaba viniendo consigo el reino de Dios. Y Juan lo sabía. Juan sabía que más adelante Jesús iba a morir por nuestros pecados, y ese iba a ser el reino completo en la tierra. La segunda etapa del reino es cuando el reino de Dios está presente. Es decir, ¿cómo está presente? A través de los corazones. El reino de Dios ahora, cada corazón es una extensión del reino de Dios. Por eso la iglesia es una extensión del reino de Dios, porque en él está, acuérdate lo que significa reino, que es un territorio sumiso, es un terreno sumiso, es un lugar sumiso. Y cada corazón es una extensión ahora de su reino. Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora podemos decir con seguridad tú y yo que la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Cada corazón es una extensión del reino de Dios. Cada corazón está ahí.
el reino de Dios. Esta es la segunda etapa. Y la tercera etapa del reino es que el reino de Dios vendrá para establecerse. Es decir, Jesús lo inauguró en el pasado, ahora está presente a través de la iglesia y vendrá en un futuro para establecerse. Vendrá para estar establecido. Dios gobernará totalmente, así como en el cielo, así será en la tierra. Este reino no tendrá fin, dice la Biblia, y durará para siempre, será eterno. Así como cada reino tiene un rey, Jesús, cada reino tiene súbditos, somos sus discípulos. Cada reino tiene una ley, es su palabra, y cada reino tiene un territorio que es su iglesia. Es maravilloso cuando decimos que el reino de Dios va a venir para establecerse. Con eso, eso quiere decir, venga tu reino. Nos estamos refiriendo a eso. ¿Qué significa? Vamos a pasar ahora al segundo punto de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y nos damos cuenta cómo Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. Filipenses nos dice que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Está diciendo Jesús, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, nace una pregunta muy importante. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Te lo has preguntado? Yo creo que sí, muchos de nosotros nos hemos preguntado esto. Y es simplemente una palabra: obediencia. Es ser obediente, aunque no sea lo que a mí me guste hacer, aunque no sea lo que a mí me guste, lo que me haga sentirme pleno, satisfecho, seguro. El hacer la voluntad de Dios es simplemente ser obediente a Él. Filipenses 2:8 nos está diciendo que es hacer la voluntad de Dios. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Obediencia al Señor es hacer la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo tú la voluntad de Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, venga tu reino, estamos anhelando que Dios gobierne sobre mi corazón, que Él tome posesión. Cuando oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, estamos diciendo, Señor, yo quiero ser obediente a ti. No solamente quiero que tú gobiernes en mi vida, sino que yo quiero ser obediente a ti, Señor. Porque la voluntad de Dios es muy contraria a la voluntad de los hombres. Y de hecho de eso trata el cristianismo, ¿no? De la voluntad de Dios contra la voluntad de los hombres. Porque si de algo estamos muy seguros, es que los hombres, es muy difícil que dobleguemos nuestra voluntad a alguien o a algo. Si hay algo de lo que nosotros batallamos, es en doblegar nuestra voluntad. Cuando Dios creó al hombre, recibió una voluntad propia y libre, la independencia de tomar sus propias decisiones. ¿Sabes cómo se le llama eso? El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de tomar decisiones. Ese es el libre albedrío. Dios nos amó tanto que nos da la oportunidad de elegirlo a Él, de elegir hacer el bien y no el mal. Esa es la capacidad, eso es el libre albedrío. Deuteronomio 19:30, fíjate lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os ha puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Elige entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Te das cuenta cómo el Señor en su misericordia nos da libre albedrío y nos da la oportunidad de elegir sabiamente? Entonces cada decisión traerá una consecuencia, o vida o muerte. Cada decisión traerá una consecuencia para tu vida. Y esa es la voluntad de los hombres.
el libre albedrío, esa es la voluntad de los hombres. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es poner en acción el libre albedrío y elegir la vida. Esa es la voluntad de Dios. Elegir sobre la vida, elegir sobre Dios, elegir primero el reino de Dios y su justicia. Elegir primero lo que corresponde a los intereses de Dios y después los míos. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Romanos 12:2, lo conoces. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces podemos decir que hacer la voluntad de Dios es rendir la mía a Él. Simplemente eso, ¿no? Hacer la voluntad de Dios es rendir mi voluntad a la de Él. ¿Quién es el que entrará al reino de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios, es decir, los que se someten a Él, los que rinden la suya a Él. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, esa es la voluntad de Dios, poner en acción el libre albedrío y elegir la vida, elegirlo a Él solamente. Y lo que en realidad estamos pidiendo en decir venga tu reino, es decir, cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo capacítame para hacer lo que a ti te agrada. Hazme obediente, gobierna mi vida, haz que me someta a ti. Cuando estamos diciendo hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, estamos diciendo la extensión de lo que te pedimos, hazla en mí. Que la tierra se vaya asemejándose al cielo mediante tu voluntad, Señor. Que tu propósito se cumpla en este mundo. Porque el reino de Dios, de algo estamos seguros, que el reino de Dios es para siempre. El reino de Dios es para siempre. Dice el Salmo 145:13: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Estamos orando de esta manera. Estamos orando para que Dios venga con su reino, se establezca en mi corazón, que haga su voluntad y que me someta a Él. Y entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Estamos orando de esta manera? ¿O solamente estamos orando para que se cumplan mis necesidades, que se cumplan mis cosas, lo que yo le pida al Señor? Estamos en esta primer parte del Padre Nuestro, en donde nos estamos enfocando en Él. Acuérdate que la primera parte del Padre Nuestro se enfoca en Él. Todo es completamente para Él. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estas tres palabras de tu nombre, tu reino y tu voluntad son completamente enfocarnos primero en las cosas de arriba, en el reino de Dios y su justicia. En el reino de Dios y su justicia. Y quiero finalizar con esto. Este es el anhelo genuino del cristiano. Si tú eres seguidor de Jesús y esta no es tu oración, si tú eres seguidor de Cristo y esta no es tu oración de decir Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, algo anda mal en tu corazón. Algo anda mal ahí contigo. Y quiero terminar con estas tres cosas. Número 1. Ora para que el reino de Dios venga. Ora para que el reino de Dios venga y haga someter nuestra voluntad a la de Él. Ora para que sometas tu voluntad a la de Él. Ora para que se extienda su reino a través de los corazones. Número 2, ora para que su reino se extienda en los corazones. Es compartir de su reino. Y ora para que podamos ser obedientes al Rey en todo. Su palabra es la ley para obedecer. No sé si el reino de Dios está en ti o aún no está en ti. Pero hoy está esta oportunidad de decirle, ven a mi vida, quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo decirle que venga su reino? Juan 3:3 dice la respuesta. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios.
tienes que nacer de nuevo de manera simbólica, de manera interna en tu corazón, donde tú puedas hablar con Dios y decirle: Señor, toda mi vida pasada fue un error, o todo lo que yo hice en el pasado me avergüenzo de ello y quiero empezar de nuevo, Señor. Quiero retomar el camino, quiero que tú vengas y gobiernes. Yo quiero ser tu súbdito, quiero ser quiero ser esa persona por la cual se someta a ti, Jesús, y que tú hagas tu voluntad, que venga tu reino en mi vida. Sabes, esa es la oración más real que un cristiano puede hacer. Así que te invito a que tú puedas nacer de nuevo y que tú puedas decirle al Señor: venga tu reino, haz tu voluntad en mi vida. Amén. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este podcast con alguien, escúchalo, dale like para que podamos crecer, para que esto pueda llegar a más personas y hagamos esta comunidad más grande. Así que te invito a que puedas compartirlo, puedas seguirnos, síguenos ahí en Facebook, síguenos ahí en YouTube y en Spotify, que es donde estamos. Dios te bendiga, te mando un abrazo. Mi nombre es Samuel García y buenas noches.